Es un tema muy importante. Hemos estado hablando de las relaciones interpersonales. Y la vez pasada fue la última vez que lo hicimos, que fue creo el 21 de enero, porque después fue la conferencia, tuvimos al pastor David acá, y después tuvimos la serie de la pureza. Pues ahora estamos retomando las relaciones interpersonales bíblicas. Nos tocó hablar acerca de los hijos y los padres. De repente era como, claro, hijo, ponte las pilas, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Pero quisiera que verdaderamente ahora nos enfocáramos en los padres. ¿Cómo debemos criar a nuestros hijos? Sé que algunos acá que están más jóvenes todavía no tienen hijos. Bueno, es una buena preparación y por eso quería traer algo un poco más elaborado en cuanto a lo visual. Vamos a ver un montón de aspectos prácticos de cómo ser mejores padres, de cómo ser el mandato que Dios nos ha mandado a hacer. Y si tal vez tú dices, no, yo ya pasé esa etapa, ya mis hijos ya están grandes. Bueno, puedes todavía hacer alguno de estos principios, puedes pasar a la siguiente generación, enseñarles a tus hijos entonces cómo ser padres, si hay algo que tú no hiciste bien, o poner alguno de estos principios en práctica con tus nietos, que seguramente, eventualmente llegarán. Pero si vemos en Efesios capítulo 6, bueno, desde el 5, habíamos hablado que el Señor quiere que seamos llenos del Espíritu Santo, y desde el capítulo 5, 19, Él da los resultados de el ser lleno. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Y luego el versículo 21 dice la clave que nos ha tenido en esta miniserie dentro de la serie. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Y ha venido hablando de cómo las mujeres debían estar sometidas a sus esposos, cómo los esposos debían cumplir el rol que Dios les ha encomendado para con sus esposas, haciendo lo que Dios quiere, sometiéndose al Señor para entonces guiar su casa, guiar a su esposa, amar a su esposa, como dice el texto. Luego habla a los hijos de que deben obedecer a sus padres. Capítulo 6, versículo 1. Honra a tu padre y a tu madre. Hablamos de esto. Pero al final, versículo 3 dice, versículo 4. Y ustedes padres, no me había olvidado de ustedes, dice Pablo, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Un texto muy chiquito, pero que podemos obtener mucho de esto. Solo una pausa. Perla, te puedes sentar, yo te puedo ir diciendo cuando esté la siguiente para que no estés parada todo el tiempo, si quieres, a menos que quieras hacer ejercicio. Relaciones interpersonales bíblicas, la crianza de los hijos. Veremos que, como veremos en el texto bíblico, es un mandato, pero también es una misión. Dios nos manda a que los criemos, pero es una misión también que debemos tener como padres. Y miren, dice, ustedes padres, me voy a saltar todo lo demás y vamos a estar un buen rato en el verbo. ¿A quién le está hablando? A los padres. Dice, y ustedes padres, críenlos. Ustedes, no la escuela, no la iglesia, no el sistema, no el gobierno, no un tío, no un abuelo. Ustedes padres, ustedes, críenlos. Y vamos a ver la crianza desde 3 aspectos que el texto nos refleja. Uno de manera negativa, no porque sea malo, nada más alejado de la verdad, sino porque indica qué es lo que tenemos que evitar como padres para criarlos según el consejo de la palabra de Dios. O qué tenemos que hacer para no provocarlos a ira. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces? ¿Qué tipo de cosas son los que provocan a ira a los hijos? Porque cualquiera podría decir, no, ¿cómo que le voy a provocar a ira si ese niño es un monstruo? Hay principios prácticos que tenemos que hacer y ejecutar y ser consistentes para entonces no provocarlos a ira. Los otros 2 que veremos serán de manera positiva. Veamos primero el mandato. Es claro, dice, ustedes padres, críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Si vamos a la siguiente,
La siguiente. Ahí. Es un mandato expresado en voz activa porque es algo que tenemos que hacer. ¿Qué es voz activa? Voz activa en gramática es algo que el que está hablando o aquel que está hablando se le indica que debe hacer algo. Voz pasiva es algo que la persona recibió. Por ejemplo, si yo le doy un puntapié a Lalo, ¿quién se lo dio? Josué le dio un puntapié a Lalo. ¿Quién es Lalo? Lalo en esta oración es pasivo. Lalo no estaba haciendo nada y recibió un puntapié de Josué. Esa es voz pasiva. Pero voz activa es que demanda una acción. Es activo porque el verbo está en voz activa. Quiere decir que hay un sujeto. ¿Quién es el sujeto en esta oración? No hay nadie más. No dice escuela, no dice gobierno. Ustedes padres, ¿qué tienen que hacer? Criarlos. Tienen que ejecutar esta acción. No pueden dejarlos a la buena de Dios y a ver qué resulta. No. La voz activa indica que los hijos no llegan a ser automáticamente lo que Dios se ha propuesto que sean. No es como simplemente nacen y tú le aprietas un botón y luego checas tu app y ahí le regulas, si se está portando mal, le regulas el volumen para que no escuches. No es una máquina. No van a llegar a ser automáticamente lo que Dios desea que sean. ¿Por qué? Por causa del pecado original. Quisiéramos que fuese algo programado, que se enciende y funciona como debe funcionar. Y cuando el niño está siendo rebelde, cuando el niño se está portando mal, lo apagas. ¿O qué haces? O al menos que hacíamos antes cuando no funcionaba la televisión. Le pegábamos. Esto es una aberración para Faustino, porque Faustino le sabe ahí todo, Eduardo también. Pero uno que no sabe nada de electrónica ni nada, uno le pega, desconéctalo y conéctalo otra vez. Quita los térmicos y pégale otra vez. También le pega. O me acuerdo el primer Nintendo, ¿no? Que había que hasta soplarle. Había una técnica y hasta que se arreglaba, ¿no? Y no tenía sentido. Había que pegarle y un CD había que lavarlo con algo para que en última instancia se apaga. Si una máquina no te gusta, si está haciendo mucho ruido, lo apagas y ya. Bueno, a un hijo no lo puedes apagar. Por eso tenemos este mandato. Esta es la voluntad de Dios para los padres y debemos obedecer. En otras palabras, lo que quiere decir que esté en voz activa es que, claro, es un mandato, pero que va a requerir que tengas iniciativa. Va a requerir que nosotros como padres tengamos la iniciativa y tengamos la decisión, porque ellos no se pueden criar a ellos mismos. Simplemente no pueden. Dios dejó como parte del cómo relacionarnos a los padres para que les indiquen a los hijos cómo deben comportarse. A menudo, por ocupaciones o por falta de interés, dejamos esta tarea a la iglesia o en la escuela, que la maestra lo corrija, o que en la iglesia me lo corrijan, que las 2 horas que reciben algo de Biblia, eso va a contrarrestar todo lo que pasó viendo todo el día, toda la semana. O dejamos que el gobierno les diga que debe ser. Dejamos que el gobierno les diga que pueden tener papá, mamá, pueden tener mamá, mamá, papá, papá, o varios mamás y varios papás. Proverbios 22:15 dice que la necedad está ligada al corazón del niño, pero la vara de la disciplina lo alejará de ella. La necedad está ligada al corazón del niño. Y creo que si todos hemos sido padres alguna vez, o lo somos, o incluso si has visto niños de otras personas, creo que todos podemos saber que los niños nos pueden sacar canas, ¿no? Bueno, un Proverbios 22:15 dice que está ligada la necedad al corazón del niño. Son necios y le dicen no toque y toca, y hay que entrenarlos. Y le dicen no toque eso y ahí va el niño otra vez y probándote. Y te vuelve a ver si lo estás viendo y a ver si le dices. Si eres consistente y si lo dejas, lo va a tocar. Y le dicen, no pases de acá. ¿Y qué hace el niño? Está tratando de pasar, viéndote, probándote. Y un día te cansas, ay, ya que pase. Pasa y dice, pues no es cierto. No me va a hacer nada. Proverbios 29:15 dice, la vara y la reprensión dan sabiduría. Pero el muchacho, dice la Reina Valera, la Nueva Biblia de las Américas, dice, el niño consentido avergüenza a su madre. ¿Cómo? Bueno, ese niño que se tiró al suelo a hacer un relajo y a gritar en el supermercado,
y todo el mundo se le queda viendo, ¡ay, no quiero, no quiero! Y comienza a pegarle. No creo que esa mamá o ese papá se sientan orgullosos en ese momento. Te sientes ridículo. ¿Quieres pegarle? Bueno, la vara y la reprensión dan sabiduría. ¿Por qué? Porque el niño necesita sabiduría. ¿Por qué? Proverbios 22:15 había dicho que la necedad está ligada al corazón del niño y necesita vara, necesita disciplina, contrario a lo que el mundo dice. El niño consentido, tarde o temprano, va a avergonzar a su madre. Recuerden que Proverbios, y esto va a ser importante para lo que vamos a decir ahora, pero Proverbios no son fórmulas mágicas, son verdades observables en la naturaleza. No quiere decir que si haces algo sí o sí siempre va a pasar, pero son verdades observables que a menudo suceden en la naturaleza. Salomón, de su sabiduría, escribió estos proverbios. Como también tenemos proverbios en castellano, lógicamente esta es la palabra de Dios, pero los proverbios no quiere decir que siempre va a pasar. Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. A veces puede ser que el camarón se durmió y no se lo llevó la corriente, así que no es algo que sí o sí. Pero son principios observables. Y lo que esto quiere decir es que los niños no pueden criarse solos. Son igual de pecadores. Sabemos por Romanos 3, capítulo 1, que no hay justo ni aun uno. Romanos 3, no hay justo ni aun uno. Lo que esto quiere decir es que si lo dejamos criarse solo, si dejamos que el niño tome sus propias decisiones y nadie le diga qué es el bien y qué es el mal, si lo dejamos completamente libre, haciendo lo que quiera, no siendo un estorbo o un impedimento, dejando que se exprese con toda la libertad del mundo, entonces el resultado para ti como padre generalmente será vergonzoso. Si tú no le dices no, porque pobrecito, es que es tan tierno, te pegó en la cara, pero es que él así juega. Te escupió, pero no, la saliva es bien dulce, huele a lechita. Yo sé que da risa, pero así son las excusas que a menudo ponemos. Esta es la misma idea detrás del famoso versículo, instruye al niño en el camino, Proverbios 22:6, que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Esta no es una promesa, es una advertencia. Dios nos dio a nuestros hijos para que los cuidemos y criemos. No podemos dejar que se formen ellos mismos. Si ellos son necios, si están inclinados al mal y si no les somos un impedimento, generalmente cuando sea viejo no se va a apartar del camino en el que generalmente anda. Es lo contrario a lo que a menudo decimos. No, tú llévalo a la iglesia todos los domingos y háblale y léele una de esas historietas de Jesús y todo va a estar bien. Eso no es lo que está diciendo este versículo. Lo que está diciendo es, si tú no le eres impedimento en su necedad, va a seguir así. Cuando sea viejo no se va a apartar de él. Es ahora que debemos serles impedimento. Es ahora que debemos serle un alto. Es ahora que con amor, claro, pero con firmeza debemos serle tropiezo. Y no me importa si te enojas o no te enojas. Yo, que he recorrido más que tú, sé lo que es mejor. Y aunque me equivoque, yo voy a rendir cuentas un día delante de Dios. Aunque te enojes, esto no es bueno para ti. Papá y mamá saben mejor, se pueden equivocar, sí, no somos tan listos como tú por la tecnología que ahora tienen los chicos y todo, pero creemos que esto no es sabio. ¿Y el hijo qué debe hacer? Someterse a sus padres. ¿Y el padre qué debe hacer? Darle instrucción y dirección a sus hijos. Y todos hemos estado ahí. Todos fuimos chicos y pensábamos que nuestros papás eran tontos. Pensábamos que nuestros papás eran retrógradas, que no nos dejaban hacer todas estas cosas. Y ahora la vuelta se gira y ahora nos damos cuenta, ay, mi madrecita sí tenía razón. Y yo era bien necio, yo era bien burro. Es cierto. Hemos recorrido más, nos hemos dado cuenta de cómo es la vida. Dios nos ha cambiado, podemos ver incluso más allá de lo que ellos pueden ver. Debemos instruirle, debemos decirle por aquí no o por aquí sí, porque si no, van a seguir en ese camino de necedad. Dios nos dio a nuestros hijos para que los cuidemos, para que los criemos.
No podemos dejar que ellos se formen a ellos mismos. ¿Cómo vamos a dejar que un necio se forme a él mismo? Que un necio se diga a sí mismo cómo ir, cómo conducirse. Los padres deben ocuparse activamente para lograr que los hijos lleguen a ser lo que Dios quiere que sean. Y sé que, lógicamente, nosotros no podemos cambiar su corazón. Confiando y dependiendo del Espíritu Santo es que tenemos que hacer. Nosotros damos la verdad, les instruimos, les decimos a dónde sí, a dónde no, tratando de no sofocarlos o de provocarlos a ira, como veremos más adelante, pero siendo consistentes, obstruyéndoles el paso. Creo que nadie dejaría a un bebé, a un niño de 2 años, correr en las gradas. ¿Por qué? Porque se pueden caer, asumiendo que no conocen que son gradas y que no las pueden subir y bajar. No le dejas. Por eso venden de esos rieles para poner en las escaleras, en las gradas, para que los niños no pasen de ahí. Por eso venden seguros para la electricidad o para las perillas de la cocina. Porque ellos no saben que si le giras se pueden quemar y puede ocasionar un problema. Pero tú sí sabes, tú le debes poner esos obstáculos. Y a veces parece que ponemos más obstáculos a cosas físicas como esas y no a cosas espirituales. Y les dejamos seguir en su pecado. Los padres debemos criarlos. Son los padres los que tenemos esta responsabilidad. Sabemos que no podemos cambiar el corazón de ellos, pero sí podemos ser fieles en criarlos de acuerdo a la voluntad de Dios. También veremos que es un mandato que si no lo cumplimos o si no lo hemos cumplido, tal vez tus hijos ya están grandes y te das cuenta, yo no lo hice, la regué, no lo hice. Quiere decir que pecaste delante del Señor y debes pedir perdón no solo a Dios sino a tu hijo, enmendarlo cuanto antes. No dejes que sea tarde. Está bien, no lo sabías, el Señor te salvó después, cometiste errores. Es de valientes ir y decir, hijo, hija, perdón. Me he dado cuenta que yo no lo hice como Dios quería que lo hiciera. La verdad es que yo no te crié, te dejé ahí. Sí, te mantuve, sí, proveí dinero para ti, pero nunca te crié. Nunca te fui un obstáculo. Nunca te dije que sí o que no. Nunca te obstaculicé en nada. Miremos la siguiente slide. Seguimos en ustedes padres, críenlos. Hablamos de que era un activo, pero también es un imperativo. A veces recibimos consejos de amigos, lo pueden leer ahí. La Escritura no solo da un consejo, sino que es un mandato. Este mandato es un imperativo que debemos obedecer. Sabemos que a veces recibimos consejo de amigos y les preguntamos, oye, ¿qué crees que deberíamos hacer? Alejandro, ¿qué opinas? ¿Qué puedo hacer en esta situación? Miguel, ¿qué es lo que tú dices? Estoy pasando por esto. Los amigos nos dan consejos, en ocasiones escuchamos, en ocasiones no. Sin embargo, lo que Dios dice en su palabra, cuando Dios nos los manda, debemos escuchar. Debemos escuchar con la intención de poner en práctica. Sí, bueno, en un sentido es un consejo, pero también es un mandato. No está preguntando, no está diciendo, si quieren, críenlos, o miren siempre que puedan, traten la manera de lo posible. No, está diciendo, ustedes padres, críenlos. Asegúrense de que hacen la acción de criarlos. Asegúrense de que les enseñan. Si es un mandato, debemos obedecer. Esto quiere decir que aunque hay muchos métodos, opciones, alternativas para criar a nuestros hijos, la única opción válida para nosotros como cristianos es obedecer este mandato y criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. Enseñarles lo que el Señor nos ha revelado. Deuteronomio 6, si me acompañan ahí, Deuteronomio 6. Así estaba supuesto a ser. Siempre fue la intención que los padres educaran a sus hijos. Siempre fue así. El padre y la madre le enseñaban a cazar, les enseñaban a limpiar, les enseñaban a leer, les enseñaban todo lo que debían saber.
Y en Deuteronomio 6 vamos a comenzar en el versículo 4. Dice: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Luego en el 5, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te doy hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos. Esto es lo que está diciendo. Esta es la labor de educar, de criar. Las enseñarás. ¿Qué es esa palabra? Todo lo que Dios les había revelado. Hasta este punto era toda la ley. Hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Es decir, en todo momento. No es solo los domingos. No es solo como que, mira, instrúyeles ciertas cosas cuando tengan sus devocionales. Está diciendo, esto debería ser la práctica continua, en todo momento, mientras caminas, mientras estás esperando el bus, mientras se bañan, mientras están comiendo juntos. Usar cada oportunidad para aprendizaje. Porque si no se convierte como que separamos lo secular y lo espiritual. Lo secular es todo lo demás, lo secular es la escuela, el trabajo, la casa, y lo espiritual es llegamos al templo y todos bañaditos y todos hasta bajan la voz y más tranquilos, hermano, ¿cómo está? Y afuera hacemos relajo. No, todo en la vida es y debe ser espiritual. No hay tal división entre lo secular y lo espiritual. Por eso, con la mayor naturalidad, el Espíritu Santo a través de Moisés les dice, en todo lo que hagan, en cada oportunidad, apúntenles a ellos. Tienen cosecha, gracias al Señor por la cosecha. Tienen pruebas, oremos porque estamos pasando por estas pruebas. Y mira, hijo, qué lindo atardecer. Dios es el que nos lo ha dado y debemos siempre confiar. Nunca te olvides de confiar. Y mira, esta persona me estafó. Ven, hijo, quiero decirte, yo sé que molesta, pero quiero decirte que la venganza es del Señor. No tengas rencor. El Señor dice que de Él es la venganza y debemos depositar nuestra confianza. Y de esa manera se hace natural. Se hace natural, no solo es como, mira, no sé cómo tener esta conversación contigo porque nunca hemos hablado de la Biblia, o vamos a esperar el domingo porque es el día del Señor para hacerlo. No, realmente es en todo en la vida, en cada momento, porque en cada momento estamos adorando a Dios o estamos adorando a alguien más con nuestras acciones. Si tenemos problemas, si tenemos dificultades y lo primero que pensamos es, llegó un bill gigantesco, y lo primero que hacemos es ir a la cuenta del banco, estás adorando más a tu dinero que a ti. Si lo primero que haces es hablarle a tus amigos, tú crees que tus amigos son más importantes que Dios. Mientras que lo primero que deberíamos hacer, eso no quiere decir que no hagamos nada y que esperamos que caiga maná del cielo. No. Pero Señor, wow, chicos, vengan, ¿se acuerdan aquello que pasó? Como no, nos ha pasado a algunos. Bueno, vino este bill, ¿por qué no oramos? Señor, venimos a ti, recibimos esto, no sabemos qué hacer, danos sabiduría, bla, bla, bla. Le estamos enseñando prioridades. Le estamos enseñando que primero, ante Dios. Ok, ahora sí, llamo, veo, pienso, vendo algo, lo que sea. Pero el primero lo primero. Y de esa manera no se separa lo secular y lo sacro. Todo, en todo momento debe ser como que estamos delante del Señor. Termina diciendo en el versículo 8 ahí de Deuteronomio, las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Por eso los judíos tomaron esto demasiado literal, en el sentido que andan colgando un montón de cosas porque todos son símbolos, cuando Dios, esa no era la intención, que te amarraras la Biblia ahí. No, Damaris, tienes que andar ahí una cadenita con un pedacito de la Biblia. Le vamos a arrancar para que andes la Biblia cerca a tu corazón. No, eso es religiosidad. Se trata de que constantemente estés meditando en ella. Se trata de que constantemente acudas a ella y acudas al Señor. Si tus hijos ven esto con naturalidad, va a ser mucho más fácil. Independientemente de las reglas que pongas, independiente de la manera práctica de cómo ser padres, independientemente si le vas a dar en la mano, si le vas a dar en la parte trasera, independientemente si le corriges de una manera o le quitas una cosa u otra,
es delante del Señor, es criándolos en la disciplina e instrucción del Señor. No solo dándoles palo cuando cometen un pecado, pero enseñándoles lo que dice la Biblia. Cuando hicieron algo que tal vez pueda no ser pecado, simplemente fue algo no sabio. Hijo, te gastaste todo el dinero que te costó tanto trabajo en una cosa y ya lo tenías. Ya tenías un par de zapatos y te fuiste a gastar todo esto en otro par de zapatos. No es pecado esto, pero no fuiste sabio. Pero ven, te quiero enseñar qué dice el Señor acerca del dinero y cómo administrarlo y y le vas enseñando poco a poco. No solo corrigiendo cuando desobedeció, o cuando te sacó la lengua, o cuando te escupió, o cuando tiró un portazo en la puerta, tiró la puerta de un portazo. No, pero también en las cosas positivas. Recuérdate, hijo, que ganaste este trofeo y estoy muy orgulloso de ti. Pero lo que más me alegra es que Dios te ha dado este don y debes asegurarte de que siempre le des la gloria a Él. Este trofeo, esta pequeña cosa que te dieron, esto es temporal. Lo que más debe importarnos es hacer tesoros en el cielo. Y así, poco a poco, edificando, construyendo. No hay otra manera de criar a nuestros hijos según la Biblia. Podemos no considerar el consejo de un amigo, sin embargo, menospreciar el consejo del Señor, es decir, su palabra, y nuestra obligación es verdaderamente un error garrafal. Si no atacamos, si no lo hacemos de esta manera, estamos desobedeciendo. Es como que estamos en rebelión con Dios. Porque digo, no, Señor, la verdad que yo sé mejor. Aunque tú estás diciendo que debemos hacerlo así y que debo criar a nuestros hijos, la verdad es que no tengo tiempo. Así que la niñera lo instruye de manera general. Yo cuando llego en la noche, y yo a veces, pero en general la niñera, la escuela y la iglesia. Si no acatamos, si no lo hacemos de esta manera, estamos desobedeciendo a Dios. El texto no da lugar a decir sí o no. No, dice, ustedes padres críenlo, deben hacerlo, es un mandato de parte de Dios. Veamos entonces cuál es el último componente de este verbo usado de esta manera en la siguiente. De nuevo seguimos con este verbo, críenlos. Es una acción que debe hacerse de manera habitual. Debemos caracterizarnos por criar a nuestros hijos activamente. Ok, ¿por qué dice ahí presente? Estamos analizando solo el verbo criar. Si yo te digo, bueno, aquí dice críenlos, pero un tiempo presente quiere decir realmente no algo que está pasando en el momento que estás hablando, sino que el tiempo presente, como funciona en cualquier idioma, es algo que es continuo, es algo que debe ser un hábito. Por ejemplo, lávate los dientes o lavarse los dientes. Es algo que es un hábito, esperamos, ¿no? En cambio, si yo digo, yo estoy hablando, ¿qué quiere decir? Ahorita, en este momento. O yo estoy de pie, es en este momento que estoy hablando, pero yo no siempre estoy de pie. Si yo digo, me baño todos los días, quiere decir es un hábito constante, ¿no? Usualmente como 3 veces al día, voy a la escuela, voy al trabajo, son hábitos, es en tiempo presente. El tiempo presente no indica algo que se está haciendo en el momento de hablar, eso es el presente continuo, sino algo que debe ser un hábito, una costumbre. Pablo usa el tiempo presente. Ustedes, padres, críenlos. ¿Qué quiere decir? De continuo. Este mandato está en voz activa porque es responsabilidad nuestra. Debemos actuar activamente, intencionalmente. Está en modo imperativo porque es un mandato. Por último, está en modo presente, es decir, debe ser algo continuo, una práctica, similar a lo que leímos en Deuteronomio 6, un estilo de vida. Sabemos que el Salmo 127:3 dice así, creo que muchos lo hemos leído: un don del Señor son los hijos y recompensa es el fruto del vientre. Los hijos son un regalo de Dios y el salmista lo reconoce así. Esto lo tenemos que memorizar y aprender sabiendo que son una bendición, que son un don, una gracia. ¿Qué es lo que quiere decir don? Nuestros hijos quisieran que les dijéramos este versículo todos los días: hijo, tú eres una bendición.
Hijo, hija, tú eres mi bendición, para que valoremos lo que tenemos. Los hijos, nuestros hijos, los hijos que vendrán, los hijos que ya están grandes y ahora tal vez tienen nietos, son una bendición. Sin embargo, en ocasiones no sentimos que lo son, porque tal vez nos vemos abrumados, porque estamos cansados, porque olvidamos lo que su palabra nos dice. Como dice Wayne Mack en su libro, y muchos de estas partes prácticas que estamos viendo los he tomado de ahí. Wayne Mack, Cuida tu matrimonio, creo que se llama. Es un gozo tener hijos, pero ¿no sería lindo tomarnos unas vacaciones lejos de la responsabilidad? ¿No sería lindo tomar un mes o dos de descanso y decir y dejar que tus hijos se ocupen de ellos mismos? Y que vean qué hacen, que se corrijan y que se provean a ellos mismos lo que necesitan. Pero tú y yo sabemos que no podemos hacer esto. No podemos poner una pausa y que pase lo que tenga que pasar. Es nuestra responsabilidad criarlos, educarlos, amonestarlos, enseñarles, instruirles. Debemos caracterizarnos por criar a nuestros hijos de continuo. No solo cuando van a la iglesia, sino a diario. Es un patrón de vida, una meta de vida, un estilo de vida. Debemos hacerlo siempre, en todo lugar, en todo momento. Desde decir gracias, desde saludar. Creo que es bueno cuando uno ve a un hijo, a un muchacho educado, que entra y saluda y dice buenos días, buenas tardes. Algo tan básico que cuando nosotros estábamos jóvenes se nos enseñaba. Respeto al mayor, respeto a las canas. Y eso me gusta el español, que él tiene el usted, tú es de más confianza, vos es de más confianza. Pero respeto, entras a un lugar, saludas. Ves a una señora que viene, te levantas y le ofreces el puesto. Pero ahora veo los muchachos, y se suben al autobús, ven a una mujer, a una embarazada, y no se paran, van sentadotes ahí. No hubo nadie que les enseñara. No hubo un padre o una madre que les dijera, ven para acá, tú saludas, respetas a la autoridad. Tienes que respetar a tu maestra, a tu maestro. Esto no es algo del pasado. Hermano, criar hijos toma mucho esfuerzo. Es cansado, es sacrificado. Querrás muchas veces tirar la toalla. Es a largo plazo, definitivamente. Es una enorme responsabilidad y privilegio que el Señor nos ha dado y que debemos obedecer. Esto no es algo que debemos subcontratar a una niñera para que nos cuide a los hijos, o subcontratar a la escuela o a la iglesia para que nos lo haga. Es responsabilidad nuestra. Hay muchísimas veces que hemos escuchado gente que dice, aquí se lo traigo, pastor, para que me lo corrija. Aquí se lo traigo a las maestras para que me lo corrijan. Y andan queriendo que la maestra tal vez de la escuela dominical o la maestra de la escuela les corrija mañas y malas costumbres que tienen. Pero es de los padres, bíblicamente es de los padres la responsabilidad. Y la escuela, la iglesia está para apoyar a los padres a hacer esto, a moldearlos, para darles un espacio donde se pueda hacer y ayudarles a trabajar ciertas cosas. Pero la responsabilidad a quien Dios le va a pedir cuentas es a ti, papá, y a ti, mamá. Es a nosotros. Es algo serio. Por más cansado que estés, por más planes que hayas hecho, por más que arruinen tu velada o tu programa, debemos criarlos. No se puede dejar para mañana. Y no puedes pasarlo por alto. Un día será demasiado tarde. Se habrán ido y no querrán saber de ti de la manera que tú quisieras. Ese tiempo en el cual Dios los puso en tu hogar para influir en ellos, para instruirles, para amarles, para moldearles y dar a la sociedad algo productivo, y dar a la sociedad una persona que va a ser productiva, que ama a Dios, respetuosa, honorable. A menudo las personas se entregan
hombres y mujeres que solo son lacras, que quieren vivir de prestado, que quieren vivir del gobierno, que no son agradecidos, que les gusta lo fácil y no el trabajo duro. Eso se enseña en casa. Si nosotros no somos fieles en hacer lo que Dios quiere que sea con nuestros hijos, realmente, no sé si lo has pensado así, pero estamos causándole problemas en el futuro a otros. La esposa, la que se va a casar con él, o el esposo, el que se va a casar con ella, si cosechamos una niña malcriada, le vas a dar a este pobre muchacho una niña malcriada, consentida. Y a este muchacho holgazán que no hace nada y no le gusta trabajar fuerte, eso le estás dando a la pobre mujercita que va a estar luchando porque su esposo no trabaja fuerte, porque su esposo es flojo. Y no es culpa de él, sí lo es, pero es culpa de nosotros. Le estás causando un problema a la sociedad, al gobierno, a su próximo, a su esposo, a su esposa. No se puede dejar para mañana, debe ser ahora. Esto no quiere decir que los reprimas. Esto no quiere decir que les tienes que cortar las alas y no darles libertad. Mack dice que la reprensión es casi tan peligrosa y desastrosa como la total permisividad. No queremos darles una total permisividad, pero tampoco una total reprensión. Queremos ponerles límites y senderos, y el otro domingo vamos a entrar un poco más a detalle acerca de cómo hacerlo. Una reprensión total va a promover hostilidad, inseguridad, ansiedad, resentimiento, excesiva dependencia, inestabilidad emocional, actitudes de inferioridad y falta de decisión. No, es que yo no, mi papá siempre, no, es que mi mamá siempre. Y tú llegas y te toca ponerte los pantaloncitos porque te acabaste de casar y tus papás nunca te dijeron cómo hacer nada y ahora está tu esposa esperando que tomes una decisión y no la tomas. Quizás por eso hoy en día muchos hombres dejan la responsabilidad de criar a los hijos, a sus esposas, porque no pueden tomar decisiones. Huyen de la responsabilidad y el liderazgo. Por otro lado, tampoco podemos esperar que los hijos sean perfectos. Debemos permitirles que cometan errores, que se equivoquen, que se peguen el dedo con la herramienta, que sepan que de verdad duele. Permitámosles cometer errores y fallar sin dar la impresión de que han sido rechazados o que carecen de valor. Y es que estamos en una cultura hablando de trofeos y tal, que es como, wow, y ganaste todos estos trofeos, y el otro hijo que no es muy bueno en ese deporte, sí, bien, hijo, bien, más o menos. Qué bueno que competiste. Está bien equivocarse, está bien no ser el primer lugar. Tampoco se trata de que todos van a tener trofeos. Está bien. Alguien ganó y todos los demás perdieron. Yo le digo eso a mi hijo. Nadie ganó segundo lugar. El segundo lugar es el primer perdedor. Ganó tercer lugar. No, quiere decir que perdió. Ganó segundo lugar. No, también perdió. Solo uno ganó. Pero no lo hacemos por eso. No quiere decir que vamos a ser groseros con ellos. No, pero debemos permitir que se equivoquen. La embarraron, no fueron los mejores, hijo, pero no lo hacemos por esto. Estamos compitiendo, estamos jugando, qué bueno que ganaste. Lo importante es que des lo mejor, lo importante es que compitas, lo importante es que aprendas, lo importante es que aprendas a jugar en equipo, lo importante es que a través de este deporte aprendas disciplina, lo importante es que te cuesta, sé que te cuesta química. ¿A quién le gusta química? Te cuesta. A mí me costaba química, todo eso se me atragantaba a mí. Pero lo importante, hijo, es que te esforzaste. La vida no es fácil y esto debemos hacerlo. Esto te va a hacer hombrecito. Esto te va a hacer mujercita. Vas a tener problemas difíciles y vas a tener que resolverlos. Da lo mejor de ti. Da lo mejor de ti. Si lo mejor de ti es que sacaste un 8, pero con la conciencia limpia de que te esforzaste, está perfecto. No tienes que ser perfecto, está bien equivocarse, nos vamos a equivocar, somos humanos. A menudo queremos solo tener esa estampa de este hijo ideal que nunca se equivoca, nunca hace nada malo. Y tal vez el hijo segundo, el tercero no son así y el otro se siente inferior porque este siempre sale todo bien y el otro siempre todo mal. Y debemos dejar
ver que no es perfección lo que queremos. La perfección real solo va a ser en el cielo, con un corazón transformado, con un cuerpo nuevo. Somos pecadores, pero debemos permitirles que se equivoquen. Les enseñamos, pero dejémosles dar esos pasitos y que se caigan. ¿Se caen? ¿Qué hacemos? Cuando estamos en la bicicleta se caían, ¿qué hacíamos? Les levantábamos, les animábamos a seguir. Esa es la idea. No es burlarnos de ellos, no es mira qué tonto sos, no. Es animarlo. Porque ustedes saben, ¿no?, que la vida no es perfecta. Todos cometemos errores, pero debemos ser capaces de levantarnos y de seguir adelante. Pero ahora tenemos niños que no pueden perder. Perdieron y se rompen a llorar y ya no quieren competir. Lo veo todo el tiempo. Estoy con mis hijos en diferentes deportes y si alguien pierde se ponen a llorar. Y es como, ¿por qué está llorando? Y todo el mundo quiere ganar. Y por eso ahora en algunas escuelas, ahora a todos les dan el diploma de participación. Y eso es como irse al extremo. Es como, no, está bien. Algunos van a perder, algunos van a ganar, pero ese no es el propósito. Qué bien que ganaste, qué bien que te superaste, pero eso no es el punto. El punto es que todo debe ser para la gloria de Dios. Debo esforzarme para hacer todo para la gloria de Dios. Si perdiste y lloras es porque estás lleno de orgullo y es una oportunidad para enseñarles a nuestros hijos. Sin embargo, también como recuerda Mack en su libro, no podemos pasar por alto los defectos y fallas serias. Debemos corregir en el momento oportuno, con amor, no enfrente de todos, no con todos los hermanos ahí ridiculizándolos. Debemos guiarlos y apuntarles a Cristo. Debemos estar ahí para ellos, no queriendo forzar en ellos nuestra fe, sino enseñándoles, corrigiéndoles en amor, hablándoles claramente de su pecado, del Evangelio y de su necesidad de arrepentirse y modelando nosotros mismos en esa fe, para que no sea sí, la fe de mis padres, sino que un día no sea el Dios de mis padres, sino mi Dios. ¿Eso queremos? No solo ponerle un montón de conductas y tú tienes que hacer eso y tú tienes que levantar las manos al cantar y tú tienes que cantar y vestirte así, solo dándole palos, de tal manera que se hace una religión. Y asegurándote que con tu conducta no estés haciendo todo lo contrario de lo que estás haciendo con tu boca. Que haya consistencia entre lo que les decimos y entre lo que hacemos. De tal manera que los niños no son tontos, de tal manera que digan, así. Sí, es cierto, mi papá lo que dice, lo que hace, lo practica. Pero ¿qué tal si él perdió el control y se enojó y pataleó y tú le dices que tienes que tener dominio propio? Y luego tú cuando te enojas tiras los vasos y las tazas y insultas. Y dice, pero mi papá me está diciendo algo que él no hace. Entonces lo que él dice creer no ha de ser cierto. No ven consistencia. Y entonces dice, ¿para qué? Hermano, no hay excusa. Nada puede distraernos ni librarnos de esta tarea que el Señor nos ha dado, que es nuestra responsabilidad. Luego vamos a hablar de la misión. Estoy pensando. Creo que lo vamos a dejar ahí porque no quisiera dejarlo cortado, pero vamos a hablar de la misión el siguiente domingo. Que el Señor nos dé sabiduría para ser el padre que Dios quiere que seamos, para ser la madre que Dios quiere que seamos. Sé que algunos de ustedes, por ejemplo, tienen a sus hijos no acá, sino en otro lugar. Sé que algunos de sus hijos ya están grandes, ya tienen sus propios hijos. Sé que algunos de ustedes no son padres todavía, pero lo van a ser. Sé que algunos de ustedes tal vez no son padres también, pero están rodeados de niños alrededor. Y saben que cada oportunidad, cada niño que vemos, es una bendición del Señor. Tú dices, no, pero de aquí que mi hijo tenga nietos, tenga hijos y mis nietos. Bueno, pero podemos también ayudar a los padres que están alrededor, aconsejándoles, amando a los chiquitos que vemos corriendo acá, corrigiéndoles en amor inclusive.
Porque si vemos esto como una comunidad de la fe, como lo hemos visto hasta la saciedad, de que estamos juntos, de que estamos para apoyarnos, no se trata de criticar y mira ese niño malcriado, ese niño me cae mal. ¿Por qué no te acercas a la familia y le ayudas? ¿Por qué no le das un abrazo a ese niño? ¿Por qué no le das un consejo? ¿Por qué no en cada oportunidad trata de conectar con él? Y dile, mira, me gusta tu camisa, y cualquier cosa. De tal manera que lo hagamos juntos, de tal manera que los padres no se sientan solos. Hay tantas maneras en las que podemos servir y servirnos. Hay tantas maneras en las que podemos ayudar. Y hermanos, si tú te das cuenta, wow, yo no hice esto, ya sea en 30 años o en 2, nunca es tarde para reconocer y decir, Señor, ayúdame, perdóname, porque fallé. La verdad es que yo no sabía esto. Puede ser que tú fuiste uno de esos que tal vez maltrataste a tus hijos, o tal vez no los maltrataste como pensaríamos esa palabra, pero no los criaste, los dejaste que se criaran solos. A veces en El Salvador se usa la expresión son niños de la calle, y no quiere decir literalmente que no tengan padres o no tengan madres, pero quiere decir que están afuera todo el tiempo y se crían solos, andan ahí. Si tú fuiste uno de estos padres ausente, o tal vez tu esposa fue la que se echó el equipo al hombro, o tu esposo fue el que se echó el equipo al hombro, nunca es tarde para acercarte y pedir perdón. Lo mejor que podemos hacer con nuestros hijos, en serio, lo mejor, y lo vamos a ver cuando veamos aspectos prácticos, es que ellos vean la realidad de tu fe. ¿Qué quiere decir eso? Que fracasamos, que fallamos, que me equivoco. Que en el momento que sí tiré esos platos y grité y alcé la voz, le digas más tarde cuando ya todo esté bien, hijos, vengan, quiero decirles algo. Yo les he enseñado a ustedes que debemos tener dominio propio. Y un hombre o una mujer no debe crecer así. Y ustedes me vieron que yo alcé la voz y perdí el control. Les quiero pedir perdón. Porque fallé a Dios y fallé a ustedes. Y los hijos se van a quedar. En ese momento, la idea no es ver que un papá, cuando digo que sea consistente, no quiere decir que, perfecto el papá, entonces los niños tienen que ser perfectos como el papá es perfecto. No. Consistencia quiere decir, cuando me equivoco, pido perdón. Por eso Dios dijo de David que era conforme al corazón de él. ¿Por qué? Porque David siempre fue pronto a pedir perdón, a arrepentirse. David nunca ocultó que no hizo nada, nunca pretendió ser algo que no era. Era un pícaro, asesino. Y se arrepintió. Y el Señor le juzgó. Queremos ser esto. Queremos que con nuestros hijos, o con sus futuros hijos, o con sus nietos, que ellos vean consistencia en su fe. No somos perfectos, nadie de nosotros lo es ni lo va a ser. Que sepan, hey, perdóname, yo hice esto, me contradije, pero ¿sabes qué? Yo también soy obra en proceso, pero ya pedí perdón a Dios, y de la misma manera que Dios me perdonó, Él te puede perdonar. En ese momento dejas de ser un hipócrita. En ese momento dejamos de ser un hipócrita y la fe se hace genuina y la fe se hace verdadera, porque sabemos que nosotros no somos buenos o no iremos al cielo por mi comportamiento, sino por los méritos de Jesucristo. En ese momento ellos lo ven alcanzable, porque saben que no se requiere perfección, se requiere creer en el único sacrificio de Cristo, quien murió por ti y por mí. En ese momento tú le estás diciendo, es que tú no puedes obedecer. Es que tú no puedes tener dominio propio. Por eso es que debes arrepentirte de tus pecados y creer en Él para salvación. Pero si le pides ser perfecto, sacar las mejores notas, ser el mejor deportista, nunca dar problemas, y tú das todos los problemas y ves todo lo contrario en ti, para decir, eso no sirve. ¿Yo para qué voy a ir a la iglesia cuando me vaya de la casa? Yo no quiero saber nada de la iglesia. Cuando cumpla 18 y vaya al college, yo no quiero saber nada.
Y a mis hijos yo no los voy a instruir como mis papás, porque mis papás me obligaban y él hacía lo contrario. Esta es la manera de alejar a tus hijos del Señor. Esta es una receta segura para hacerles ver lo que tú dices creer es pura religiosidad. Yo no quiero ser un religioso. Y por eso muchos niños ahora, cuando crecen, no quieren saber nada. Pero hay buenas noticias. ¿Cuáles? Que hay perdón en Jesús. Siempre hay gracia. No podemos predicar esto sin dar gracia de Dios. Puede ser que tu hijo sea uno de ellos, que se alejó y no quiere saber nada de Dios. La buena noticia es que la palabra de Dios no regresa vacía. La buena noticia es que tal vez todo lo que escuchó, todo lo que le dijiste, lo poco o mucho que le dijiste, conoce la palabra de Dios. Y si es la voluntad de Dios en su tiempo, esa palabra va a germinar y dar fruto. Ora. ¿Qué te recomendaría? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que vayamos y pidamos perdón. Un día sincérate y dile: hijo, he aprendido esto, yo no lo sabía, yo no fui consistente, no te modelamos, pero te pido perdón. Y te pido que no juzgues a Dios por mis faltas, que son mías. Busca a Dios. Y a partir de ahí, aunque ya no está contigo de la misma manera que cuando era chico, comienza una relación diferente. Ya no puedes instruirlo de la misma manera, pero un poco que sí. Ahora cuando hablas, le apuntas al Señor de una manera positiva. Ya no le puedes prohibir cosas, ya no le puedes decir no, pero puedes reflejar a Cristo. Y ora. La oración es fundamental. El Señor quiere obrar a través de nuestras oraciones. Así que no dejes de orar, pide perdón, ora. Y que la gracia del Señor se apiade de ellos. Son buenas noticias. Y esas son las buenas nuevas del Evangelio. Que hay perdón, hay salvación, hay reconciliación. Y que la salvación de tus hijos no depende de ti, porque tú no eres el Espíritu Santo. ¿Conocieron? ¿Escucharon? Tú sabes que conocen. Bueno, ora que un día esa palabra de Dios que conozcan dé fruto. Y sé intencional las pocas veces que tengas ahora de apuntarles a Cristo, de redimir ese tiempo. Que el Señor nos ayude a ser padres y madres en cualquier etapa en la que estemos, ya sea futuro, presente o en el pasado, reconciliando y haciendo las cosas bien. No dejes para mañana esto. Que el Señor te permita hacerlo hoy. Permítame orar y les pido ponerse en pie y vamos a terminar cantando. Gracias, Padre, por esta mañana. Gracias por la esperanza que tenemos en el Evangelio, Señor, que aunque nos hayamos equivocado, aunque hayamos fallado, Señor, podemos pedir perdón y tú restauras. Ayúdanos, Señor, a ser el padre y la madre que tú quieres que seamos. Perdónanos porque no lo fuimos tal vez, o porque no lo estamos siendo, o no lo hemos sido. Ayúdanos a criar a nuestros hijos, a tomar el control, Señor. A que como esposos tomemos la cabeza y la dirección. Y aunque tal vez nuestras esposas pasen más tiempo con ellos de manera general, que proveamos la dirección. La responsabilidad es nuestra, Señor. Perdónanos porque no lo hemos hecho así, no hemos querido hacer así, no lo aprendimos tal vez, pero nunca es tarde para hacerlo, influir y hacer las paces con todos, pedir perdón, Señor, y que tú traigas vida y vida eterna a cada uno de nuestros hijos. En tu nombre oramos. Amén.